Sí, yo tenía ese vinilo, pero después yo le cuento la historia. Entonces sale ese disco, no, que una banda que se llama Juanita Dientes Verdes. Uno le contaban que había una banda, no, marica, esa banda, parce, es un alternativo pesado. ¿Cómo? Vamos para la casa a escucharlo. Entonces llega el man y pone el vinilo y todos ahí sentados. Y eso empieza, ta, 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 tan, ta, 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 tan. A, E, I, O, U. Entonces dice que, ay, bueno, ¿qué es eso? Grabámelo, huevón. Pesado. Yo me acuerdo mucho que decíamos, no, eso es un alternativo pesado. Cuando es que listo, concierto de Juanita Dientes Verdes. Da la Macarena y salen esos manes, huevón, y sale Guido. Y empiezan a tocar. Tan, 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 tan. Y yo era como, puta, ¿qué le pasó a estos manes? Porque yo escuchaba unas canciones, yo escuchaba... Un mierdero. No era un mierdero. O sea, era como a otra velocidad de lo que yo había escuchado. Las canciones que yo escuchaba en el cassette acá sonaban muy diferentes. Entonces me voy para la casa de mi amigo y dice que, hey, pon el disco otra vez. Dice que, nada, y llega el papá del amigo y dice que, no, pero venga, ¿ustedes qué están oyendo ahí? Lo tenía es otras revoluciones. Es que, ting, y pues mueve el botoncito. Mueve el botoncito y es que, Alexandro, reaccione. Y yo, ay, gonorrea, ¿qué pasó aquí? O sea, yo conocía otra banda. Era un disco de 45 y lo escuchabas a 33. Exactamente. Entonces una vez que... Recuerden seguirnos en todas las redes como @roqueame y roqueame podcast. Tanto que he chimbeado yo con eso y lo dije. Hey, ¿qué tal, amigos? Yo soy Adrián Música y les doy la bienvenida a Roqueame, un podcast donde la historia y el rock se une para hacernos vibrar. Hoy vamos a hablar de conciertos icónicos que marcaron una huella imborrable en el mundo del rock, y para eso tengo un invitado muy especial que además es productor de casi todas mis canciones. Él es comunicador, músico, un guitarrista muy teso, compositor, cantante, mejor dicho, este man hace de todo. Con ustedes, Sebastián Mejía, más conocido como el mismo Sebas. Hola. ¿Qué más, queridos amigos de Roquéame? Contento de estar en tu podcast, mi Adrián. Ahora viéndote en un papel tan profesional. Como más serio. Como más serio, como más profesional. ¿Cómo te trata la vida por estos días, Sebas? Me trata bien, mi Adrián. Afortunadamente. Siempre lo ha hecho la vida. Súper bacano. Súper bacano, súper tranquilo, súper feliz. Bueno, Sebas, entremos en materia. Vamos a hablar de los papás. Empecemos hablando de los papás. 1965, The Beatles. Shea Stadium. Imagínese, el estadio de Shea. Eso fue un año después de que los Beatles fueron por primera vez a Estados Unidos. El manager de los Beatles, que era Brian Epstein, un tipo muy olfativo para los negocios, él le dijo a los Beatles, nosotros no vamos a ir a Estados Unidos hasta que no tengamos un número uno allá. Ya los Beatles, desde los 60, al principio de los 60, ya eran una banda muy conocida en Europa. En Estados Unidos se demoraron un poco y ellos solo fueron a Estados Unidos cuando tuvieron su primer número uno en la radio. Porque el man decía, nosotros vamos a ir a Estados Unidos siendo los más grandes del rock, del mundo. Cuando llegaron a Estados Unidos en el 64, que fue un año antes del Shea Stadium, hicieron una presentación en el show de Ed Sullivan, que era como el Sábados Felices de Nueva York, pues, de Estados Unidos, y lograron la audiencia más grande, el rating más histórico. O sea, dicen que mientras la presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan no hubo robos, no hubo atracos, no hubo nada en Estados Unidos. Se paralizó el país. Esa fue como la primera gran invasión británica al rock de los Estados Unidos, que Estados Unidos siempre había sido como el referente del rock en el mundo. Los Beatles llegan a hacer esa invasión británica por primera vez y al año siguiente llegan a tocar en el estadio de Shea, que ya el estadio lo demolieron. Ese estadio, ellos llegaron a tocar allá. De hecho, uno de los coproductores de ese concierto fue Ed Sullivan, el tipo pues, de aquel programa televisivo famoso, donde habían tocado un año antes. A ese concierto fueron más de 55,000 personas y estamos hablando de 1965. O sea, eso no es pues ya el Glastonbury ni el Stereo Picnic, eso era un tablao literalmente. Yo creo que fue el primer concierto así de masivo. Fue el primer concierto. De hecho, ese concierto generó que se desarrollaran
técnicamente muchas cosas para lo que vivimos ahora, por Fue ejemplo. la prueba piloto de un concierto grande Exactamente. de rock. De hecho, el sonido del concierto no había sonido. O sea, el sonido del concierto era el sonido del estadio, por donde hablaban las voces en los partidos. Vamos a la no sé qué, pues, por donde hablaba la voz del O estadio. sea, no había sonido para la banda. No Pues. había un sonido. No había Ay, sonido. joder, No había sonido. O sea, ellos... De hecho, hay una historia de Ringo Starr en ese concierto que él dice, yo no escuchaba ni mierda porque era tanta la gritería de la gente y como no había un sonido pues que soportara toda esa presión del público, pues que la nivelara pues o la igualara como hoy en día que los sonidos uno escucha todo. En esa época no. Ringo no escuchaba ni mierda. O sea, él decía, yo no escuchaba. O sea, yo le miraba, él dice literalmente, yo miraba el culo de Paul McCartney al ritmo que se movía y yo tocaba. Es que yo creo que se escuchaban más los gritos de la gente que Exactamente. el mismo concierto. Exactamente. O sea, los Beatles fueron un fenómeno tan grande a todo nivel, no solo musical, que hicieron que se desarrollara todo ese concepto de los conciertos en los estadios. A ellos los patrocinaba la marca de amplificadores Vox. A raíz de eso, Vox empezó a hacer amplificadores más grandes que pudieran sonar más fuerte en los estadios. Como no habían, pues como ahora consolas y PA y sistemas Line Array que dirigían el sonido a todo lado, necesitaban hacerlo con la presión de los equipos. Entonces, Mejor dicho, le debemos todo a ese concierto, pues. Hermano, la música pop le debe casi todo a los Beatles. Por eso empecé diciendo los papás. Sí, son los papás del pop, de la música pop en realidad, pues porque obviamente los Beatles tuvieron otros papás, que era la música que ellos escuchaban, que era todo ese rock and roll y ese blues de los Estados Unidos, Elvis, Chuck Berry y todos ellos, pero los Beatles llevaron todo a otro nivel, sin duda. Bueno, vamos al año 1986. Vamos a hablar de Queen, que también, mejor dicho, es una banda a la que le debemos mucho también. Sí. Wembley, 1900... Eso es un concierto, el hijo de puta de 1986. Chimba. 1986, imagínese. En Wembley hay un documental donde entrevistan a todos los que trabajaron en ese concierto, en la producción de ese concierto. Queen, bueno, los que se vieron la película de Freddie Mercury, más o menos la película se acaba en el concierto de Live Aid, que es como el gran regreso de Queen, porque Queen llevaba como un rato sin tocar, medio en problemas. Freddie Mercury se entregó a ser solista, se entregó a su vida de rumba y de farra. Cuando hacen Live Aid, ellos vuelven a tocar y graban un álbum que se llama A Kind of Magic, que es la banda sonora de una película llamada Highlander. Eso ya es como la despedida de Freddie Mercury, ¿no? ¿Qué? Cuando grabaron ese álbum. Fue lo último que grabó, ¿no? No. De ahí grabaron muchos más. Lo que pasa es que esa fue la última gira que hizo Queen. Ah, ok. Esa fue la última gira que hizo Queen porque de ahí adelante ya la enfermedad de Freddie se desarrolla y él pues ya empieza un retroceso de salud. Ellos siguen grabando discos porque es que ahorita le cuento eso. O sea, Queen siguió grabando discos hasta cuando Freddie Mercury ya no podía ni respirar. O sea, el man lo único que hizo fue grabar canciones. Pero bueno, esa historia se las cuento después. Y entonces llega Wembley 86, ellos hacen el Magic Tour, que es como la gira que reúne ese lanzamiento de ese álbum, A Kind of Magic, que fue un álbum pues muy teso pues en la historia de Queen. Pues casi todos los discos de Queen lo son, pero ese fue como un gran regreso de Queen. La gira termina en el estadio de Wembley en 1986, como vos decís. Fue una gira por toda Europa y una de las obsesiones de Freddie Mercury era poder grabar eso a la mayor cantidad de cámaras que se pudiera. Pues no había para ese entonces una producción de video, de televisión pues tan grande. No me acuerdo cuántas cámaras hay en ese concierto, pero hay un montón porque Freddie Mercury le dijo al director, yo necesito que usted grabe todo. Cada detalle, la gente. No, porque el man le decía, pero va a necesitar un momento, porque eran cámaras de cinta, eran cámaras de cine, no era pues ahora unas camaritas, eran unas hijueputas camarotas. Entonces el man le dice, pero va a haber un momento en el que vamos a tener que parar porque yo voy a tener que cambiar las cintas, o sea, no me va a alcanzar. Y Freddie Mercury le decía, nosotros no vamos a parar de tocar. O sea, usted resuelva el problema como pueda. Lo que encuentran como solución, en cierta forma, es que graban 2 noches. La que nosotros conocemos es la segunda noche, porque la primera llovió todo el concierto. También existe ese concierto, pues uno lo busca en YouTube y por ahí está. Y
Y de ahí logran salvar un poco las transiciones que el director le pedía a Freddie Mercury que necesitaba que pasaran, pues porque se le iban a acabar todas las cintas. Y ese concierto yo no sé cuánto tiempo dura un montón. Eso es un CD doble. Y eso que el audio lo oye editado, seguramente fue más Dura largo. mucho más, claro. Sí, seguramente hubo paradas de canciones que duraron mucho más rato. Y para ese concierto hay una particularidad. Arriba del escenario hay una pantalla, que era la pantalla más grande del mundo en ese momento. O sea, uno ya la ve y es como que no, pues qué pantallita, o sea, con las pantallas que hay ahora y las resoluciones. Pero en ese concierto se supone que era como la pantalla más grande del mundo en ese momento para un concierto en vivo. Un poco Queen, a mi manera de ver personal, es como es como que ellos hubieran seguido el camino de los Beatles. Los Beatles en su última época empezaron a hacer discos muy psicodélicos, discos que para ese entonces eran imposible tocar en vivo. Y me voy a devolver a lo que contabas ahora de que se escuchaba más la gente en esos conciertos de los Beatles. De hecho, los Beatles dejan de dar conciertos en vivo por eso. Que no los dejaban cantar. Exacto, porque ellos decían, marica, nosotros no escuchamos ni mierda, o sea, nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos cantando, si estamos tocando bien o no, pero la gente es enloquecida. O sea, es como, un fenómeno. Como que ellos le perdieron el sentido a tocar en vivo porque decían, la gente no nos va a escuchar, la gente va a gritar allá como una loca. O sea, nosotros podríamos no tocar y pasa lo mismo. Entonces ellos deciden no volver a tocar en vivo. De hecho, ellos van a hacer un concierto a Japón bueno, me desvío un poco del tema, qué pena, un poco del tema de Queen, pero me parece que vale la pena contar esta historia. Ellos van a tocar a Japón a un estadio, a un coliseo que se llama el Budokan, que es muy histórico, pues todos han tocado allá, todos los grandes. Y en Japón, la gente en los conciertos no grita, la gente es en silencio. Entonces los Beatles salieron a tocar y empezaron a tocar y todo el mundo en silencio. Y ellos como que, ¡ay, hijo de puta! Y ahí se dieron cuenta de lo mal que estaban tocando. Ese concierto existe también. O sea, uno lo busca en YouTube y hay como muchas... O sea, los manes se notan súper incómodos en ese concierto. Porque ahí ya se oía todo lo que no escuchaban en los otros conciertos. Se dieron donde cuenta de los errores que... Entonces los manes después de eso dicen, no, marica, nosotros no vamos a volver a tocar en vivo. Esto no tiene sentido. Y ahí se encierran a hacer discos increíbles como el Sgt. Pepper, como el Abbey Road, como el Magical Mystery Tour, que son discos muy experimentales, muy psicodélicos, donde ellos empiezan a meter instrumentos, orquestas sinfónicas, a grabar capas de instrumentos que para ese entonces eso era imposible de reproducir en vivo. Entonces ellos, en cierta forma, lo que hicieron fue grabar videos de ellos tocando, que en cierta forma también fueron como los primeros videoclips que hubo, y mandaban eso a todas las cadenas del mundo y eso era lo que pasaban. Entonces, volviendo a Queen en Wembley, lo que tú me dices que lo que vemos en vivo en YouTube, pues en todo este registro, es más de la segunda noche, o sea, del segundo concierto. Sí, o sea, lo que uno ve como el concierto de Wembley dividitan es la segunda noche. Okay. Porque la primera llovió todo el tiempo, pero ahí se rescataron. Seguramente habrán algunas tomas que sean de la primera noche, creería uno. Pero bueno, exactamente no sé. Yo creo que en ese concierto fue que cuando Freddie Mercury se dio cuenta que podía manejar el público. Freddie Mercury siempre se dio cuenta. Lo que pasa es que ese fue su punto más alto. Esa fue la última gira de Queen y ahí Freddie Mercury ya se sentía el rey. O sea, hay una entrevista donde Brian May dice o sea, para él era más emocionante tocar en estadios llenos. O sea, no era como, ay, marica, qué susto, Dios mío, ¿qué va a hacer? Sino que todo lo contrario. El man salía tanto que ese popular canto de ¿nació ahí o qué? Eso no nació ahí, eso nació en el Live Aid. Esa fue la primera vez que él lo hizo. Y el man, esos eran sus ejercicios de calentamiento. Sí, hay tomas de camerinos donde él calienta la voz. Exactamente. Eso no es una cosa que él se inventa, sino que él hace ejercicios de calentamiento que en medio de su carisma y de la potencia pues, que tenía su voz, lo empieza a hacer y se da cuenta que los estadios le responden a eso. En Wembley, él ya tenía eso muy aceitado. Pues venían de hacer muchas giras y el man pues ya era... O sea, ahí ya estaba en su salsa totalmente. Pues, era un extraterrestre Freddie Mercury. Bueno, vámonos a 1973. Vamos a hablar de Led Zeppelin en el Madison Square. Ese concierto, ellos hacen una película de eso que se llama The Sun Remains the Same. Eso fue como el primer disco que yo tuve de Led Zeppelin cuando yo era niño. Pues yo iba al
Me acuerdo que íbamos al mercado con mi papá, en ese momento en el Éxito había un espacio donde vendían música y mientras mis papás mercaban yo me quedaba viendo música y estaba ese disco de Led Zeppelin que era negro, doble. Ya después con los años después me vi la película, pues que es el concierto, pero es una película ahí bastante divertida, la deberían ver. The Sun Remains the Same. Y bueno, en ese concierto está la histórica versión de Stairway to Heaven. Sí, como que fue puta, o sea, esa versión de ese concierto ya quedó. Sí, lo que pasa, exacto, lo que pasa es que en ese entonces las puestas en escena en vivo de las bandas, pues un poco todo lo que pasó con los Beatles, pues todo ese camino, las bandas ya empezaron a tocar en escenarios muy grandes y ya eran pues como puestas en escena, sobre todo en los 70s, que los 70s fue una época muy prolífica creativamente. De hecho, alguna gente compara los años 70s con el Renacimiento, con la época del Renacimiento, porque fue una época de mucha experimentación, la droga tuvo mucho que ver en la música. En los 70s que era puro ácido. Eso de todo, sí, pues, o sea, todo, en el 69 fue Woodstock, que fue como... Pura marihuana. Como todo ese nacimiento, como todo ese fervor de los hippies. Y todo eso se trasladó a la música sin duda. Y manes tan genios pues como estos de Led Zeppelin pues llevaron también todos esos espectáculos a otro nivel, que no era tanto un nivel técnico, aunque para la época lo eran, sino que era un nivel interpretativo brutal. Pues eran bandas que tocaban, pues el formato de Led Zeppelin son 4 tipos, pero parecen una locomotora. Parece una Big Band. Exactamente. Sebas, vos ahorita nombraste a Pink Floyd. Sí. Hablemos de ese concierto en el 72 en Pompeya. Eso es una película que ellos hacen. Que era sin público, fue sin público. Sí, eso fue sin público y eso es una película divina, pues Adrián, te la deberías ver. O sea, yo me la vi, yo me acuerdo cuando eso salió, bueno, cuando eso salió no, yo no había nacido. Yo creo, ¿eso en qué año fue, Adrián? Contame. En el 73, ¿no fue? Eso en el 73. Ah, 72, no, en 1972. Bueno, o sea, yo no había nacido en esa época, pero cuando lo vi, pues yo estaba en el colegio empezando a conocer todos estos grupos y un día llegó un amigo con un VHS, Pink Floyd en Pompeya. Cuando eso yo conocía de Pink Floyd, pues Wish You Were Here, The Wall. Y cuando veo la película de Pompeya, eso es muy alucinante porque ellos son en las ruinas de lo que era Pompeya, una... ¿Eso era un coliseo? ¿O qué era? No, eso era un pueblo. Pero la parte del concierto. Ellos graban en un coliseo, Eso, en un coliseo sí. En ruinas, exacto. Sí, ellos graban en un coliseo, pero en la película ellos caminan como por varios lugares pues, de Pompeya, que además eso, yo no he ido a Pompeya, pero eso pues debe ser muy bonito, pues, o por lo menos muy impactante, porque son las ruinas después de la erupción del volcán y todavía hay como... Es que no son estatuas porque es gente que quedó momificada, pues como petrificada. Exacto, sí, como petrificada por la lava y eso, entonces es como un poco impresionante. Como esculturas, pero exacto, pero son fueron humanos pues. Exactamente. Y entonces Pink Floyd hace eso en Pink Floyd es una banda que también llevó el concepto de los conciertos en vivo a un nivel muchísimo más desarrollado, porque ellos ya eran mucho más meticulosos en cómo interpretaban los equipos con los que tocaban y la puesta en escena como Eso te tal. iba a decir, ellos como que se preocuparon más, o sea, obviamente por la parte musical, la ejecución, pero o sea, le metieron mucho como a la parte visual, al arte, las luces, exacto. El montaje, que eso no se veía pues casi. Ellos eran muy cinematográficos. De hecho, Pompeya es una prueba de eso. No fue un concierto en vivo con público, sino que era un concierto en vivo en las ruinas de Pompeya, pero ahí hay unas interpretaciones brutales. De hecho, ese concierto es como en la transición que ellos tienen. Yo no me acuerdo si el disco anterior era el Middle, no me acuerdo, pero es lo que pasa antes de que ellos saquen Dark Side of the Moon, que fue como su gran obra Esa conceptual. Fue la obra cumbre. Pero en cierta forma todo empieza en Pompeya, porque ellos empiezan a hacer una puesta en escena y una manera de tocar los temas en vivo, pues como con mucho concepto. Exacto, con mucho concepto, con la tecnología de la época.
Entonces eso también hace pues como que Pink Floyd sea una de esas bandas referentes y vamos a hablar de conciertos míticos, obviamente. Claro, marcaron mucho la parte De hecho, visual. hay otro concierto de Pink Floyd que es el The Wall. Cuando ellos presentan The Wall en vivo, es una cosa impresionante porque en ese concierto se va construyendo, a medida que va... El muro. Se va construyendo el muro. O sea, el disco se divide en dos partes. Cuando van construyendo el muro y cuando se cae el muro Ajá. en vivo. Entonces es muy brutal. Yo siempre he tenido una pregunta, Sebas, y ¿dónde habrán caído esos globos que ellos sacaban del cerdo y de esos personajes que sacan en los conciertos? ¿Cómo Porque hay que eso hablar en lo caída? sueltan, o sea, eso ¿Qué? tuvo haber caído en alguna parte, ¿no? Qué chimba, ay, mira, me cayó el cerdo del concierto de Pink O sea, Floyd. elevaban eso con mecha, Un pues, ¿o globo. qué huevo? No, marica, ¿cómo te ocurre? Claro, eso en alguna parte tiene que caer, pues. Pues sí, pero que les caía a ellos mismos y lo sacaban en el próximo No, concierto. porque eso no huevón. estaba amarrado. Hay algunos Pero que eso quedaban flotando. en realidad no sé de cuáles me está hablando, entonces no te podría responder a la pregunta. Pues hay uno que es un cerdo gigante. Ellos siempre sacan ese cerdo. Sí, bueno, sí. hay uno en un concierto que no es el gigantesco que va rotando así en el público, sino que es un globo real, o sea, lo sueltan y ya ese man se va. Entonces lo que ¿Sí? yo digo, qué chimba que le cayera a uno ese cerdo Ay, en la casa, en el imagínate techo de la casa. casa. Es que mira. El cerdo de Pink No, Floyd. pues una chimba. Parce, bueno, ahí hablamos de conciertos que obviamente no nos tocaron a nosotros por la edad, pero vámonos más acá, vámonos a 1992, cuando vino Guns N' Roses a Bogotá. Ah, ese concierto yo no pude ir, hombre. Pero ese concierto pues fue muy legendario. De hecho, pues hay varios podcasts por ahí en YouTube. Con un montón de historias. Eso tiene pues todas las historias del mundo, porque imagínese el contexto de Colombia en ese momento, 92, pues plena época del narcotráfico. Este país pues era un tierrero, pues aquí no venía nadie, o sea, no era como que esto era una plaza de conciertos, no. La historia más detallada pues la encontrarán ahí contada por el empresario que los trajo en aquella época, que fue este man Correal. Correal, sí. Y entonces, pero yo te cuento la historia desde mi punto de vista, que yo era un niño, yo tenía 13 años, era muy fan de Guns N' Roses. ¿Tenías cuántos? 13 años. Aquí las tengo. Yeah. No, qué falta de seriedad este podcast, hermano. Óyeme, entonces imagínate que llega, iban a ser 2 noches, Guns N' Roses en el Campín. Pero en ese momento ellos tocaron en Venezuela, el concierto anterior a este fue en Venezuela. Y en ese momento Chávez hace un golpe de estado en Venezuela. Entonces Guns N' Roses no puede, el montaje de Guns N' Roses no puede salir de Venezuela. Ay, madre. Entonces ya en Colombia no pudieron hacer 2 shows, que habían vendido 2 shows, sino uno. Entonces Solo. 2 en 1. Y creo que fue súper cortico. Fue más cortico de lo que la gente hubiera querido, la lluvia, pienso yo. Pues, que... O sea, yo no fui. Un amigo mío del colegio sí fue porque tenía un hermano grande, entonces lo llevó. A mí no me dejaron ir, pues yo no tenía con quién ir, yo era un niño. Y entonces fueron 2 shows, la venta de 2 estadios en uno. O sea, eso fue una locura, pues, ¿sí me entendés? Sí. Entonces eso ya trajo pues como unos problemas organizacionales, logísticos muy grandes que para esa época, pues como te digo, Colombia no se había desarrogrado tanto en el montaje de espectáculos. Es que fue el primer concierto de una banda de esa magnitud. Yo creo que sí. Sí, fue el primero. Yo creo que sí. O sea, ¿quién se iba a imaginar a Guns N' Roses en Colombia, huevón? Nadie en el peor en el mejor de sus deseos. Entonces eso trajo pues muchos problemas logísticos. El clima no colaboró tampoco. El clima no colaboró y extrañamente Axl Rose, que siempre fue un personaje tan polémico en vivo, que él se caracterizaba por cancelar conciertos, por mandar toda la mierda, por insultar a todo el mundo, por hacer lo que le da la puta gana. Curiosamente el man en este concierto estuvo súper buena onda. O sea, el man... Incluso salió lloviendo y todo. Sí, y él cuenta que uno de los momentos épicos de la carrera de Guns N' Roses fue cuando en November Rain empezó a llover. Ajá. Y era noviembre y eso pasó en Bogotá. O sea, cuando tocaron Lluvia de Noviembre, exactamente. Empezó a llover. Empezó a llover en noviembre. Ay, qué Canarias. Brutal. No, hay muchas historias. Acá en este podcast tiramos historias que a veces son reales y a veces no. Por ejemplo, vos te la inventás. Y el invitado me dice, no, parce, eso no es así y tan. Por ejemplo, a mí me contaron una que fue que después de ese concierto como que les fue... ¿De cuál concierto? ¿De Guns N' Roses? Sí. Ellos quedaron muy aburridos y entonces Axl, antes de subirse al avión, se quitó las botas y las dejó ahí y dijo, yo no vuelvo a pisar este país.
y se fue. Es No tengo ni idea. Es una historia que hay rondando por ahí, la voy a buscar a ver si es real. No tenía ni idea. Bueno, esa fue como la primer banda grande y de esa magnitud que en el mundo del rock en Colombia. Ahora vámonos a 1999. ¿Qué pasó en el 99? Cuando tocó Metallica. Ah, eso fue una chimba, weón. ¿Hace sí fuiste o no? Ese sí fui. Claro, yo ya estaba en la universidad. Yo me acuerdo que, ¿sabes yo dónde vi el anuncio de Metallica? Dice que en la cartelera del edificio de mi unidad. Es que concierto de Metallica en Bogotá. O sea, qué putas, o sea, ¿quién pegó eso ahí? Hoy me lo pregunté yo, ¿quién pegó eso ahí? Entonces decía, informes, excursiones, no sé qué, pum, bueno, ahí mismo armamos el parche todos. Y ese concierto, bueno, como concierto alucinante, eso hubo una migración de todas las ciudades, pueblos, municipios de Colombia que llegaron a Bogotá y fue una espera larguísima. Ese concierto lo abrieron dos bandas, La Pestilencia y Darkness. Darkness era una banda de Bogotá que era como el Metallica de Bogotá y La Pestilencia pues que era La Pestilencia. Y el parque, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos al Parque Simón Bolívar como a las 6 de la mañana, pues salimos el viernes por la noche a Bogotá, llegamos a las 6 de la mañana y empezamos a hacer fila, eso era una fila interminable. Y yo me acuerdo que había tanta gente ahí, eso era una locura, que la gente tumbó las vallas pues, de seguridad, y eso fue una estampida de 30,000 personas a las 7 de la mañana corriendo por el Parque Simón Bolívar para llegar al otro anillo de seguridad. O sea, eso fue una locura. ¿Cuánta gente le cabe al Simón Bolívar? No, pues para ahí 100,000 personas, yo no sé. Y eso estaba a reventar. Sí, eso estaba a reventar. Yo no sé cuánta gente había en el concierto, pues, pero más de 50,000 habían, pues, seguro. ¿Y qué canción recordás ahí en vivo en ese concierto? Que vos digas, ese día ellos hicieron un setlist bastante especial. Ellos acaban de lanzar un disco que se llamaba Garage Inc. Garage, quizás. Que tenía como unos covers, ahí está Whiskey in the Jar y todo eso. Y ese día tocaron un setlist bastante... Bueno, es que uno dice que un setlist bastante raro, como si en esa época uno hubiera visto a Metallica pues tocar demasiado. Pero tocaron, por ejemplo, Fight with Fire, que es la canción con la que abre Ride the Lightning, que es un temazo, ese es el disco que más me gusta a mí de Metallica. Ese día lo tocaron ahí. Tocaron... yo me acuerdo que tocaron una que nadie se esperaba que tocaran, hijo de madre, y se me olvida el nombre. En ese concierto, Sebas, fue que metieron un helicóptero, no sé qué hay en medio del concierto. O ellos llegaron en helicóptero, algo así. O fue en otro concierto. Hay un concierto de ellos en Colombia que llegaron en helicóptero. Yo no me acuerdo del helicóptero, pero creo que sí hay un mito. Muy posiblemente sí. Sí, que ellos llegaron en helicóptero. Porque es que yo creo que Metallica aterrizó y llegó allá a tocar y se fueron. Pero no sé si fue en ese. Ni siquiera estuvieron en Medellín. No, muy seguramente pudo haber sido en ese. Pero no me acuerdo. La verdad no me acuerdo del helicóptero. Pero creo que sí es un mito que existe por ahí. ¿Y más o menos cuánto duró ese concierto? ¿No te acordás? No, pues eso es lo que te estaba contando. O sea, entonces nosotros entramos al parque, ponerle a las 10 de la mañana. Eso era una fila, la hijueputa. Entramos al parque a las 10 de la mañana y era ya a las 10 de la mañana hasta que empezara el concierto. Y eso era así, weón. O sea, uno no se podía ni sentar. O sea, hubo un momento en que la gente tan cansada se acostó, se sentó. Y los que nos quedamos parados no teníamos cómo movernos. O sea, éramos así y todo era una baldosita para cada uno. Exactamente. Y uno no... O sea, eso fue qué cansancio tan hijo de puta. De hecho, cuando salió a tocar Metallica, yo ya estaba mamá. O sea, yo decía, marica, me quiero ir para mi casa. Pero valió la pena, me imagino. Pero claro que valió la pena, obvio, huevón. Pues es que uno crecer con Metallica... Imagínense, en el 99, yo tenía 20 años. Toda mi adolescencia había sido tratando de tocar los solos de Kirk Hammett y poder ir a verlo allá tocar. Brutal. Y ya que estamos hablando de los 90s, ¿qué conciertos te acordás vos acá en Colombia en esa época? Bueno, paralelo a esos grandes conciertos de los que estamos hablando, acá en Medellín se vivieron muchos conciertos muy míticos. Comparemos... No, comparemos Wembley 86. Con uno en Colombia. Vea, no, el Wembley 86 que yo viví en carne propia fue el concierto de la Independencia, lanzamiento de Kraken 3 en la Macarena, que fue como, yo creo que el primer evento magno de rock nacional que hubo.
cuando Kraken lanza ese disco, hace un concierto en la Macarena en el que tocaron Los Hombres de Acero y Hangar 27. Los Hombres de Acero era el grupo del ejército. Sí, yo me acuerdo. que sacaron una canción. Hay que estar armados todas las mañanas cuando sale el sol. Pero eso era tremendo temazo. Eso no, pues todos oíamos eso. Entonces, bueno, todos fuimos a ver a Kraken y eso fue como el primer festival que hubo aquí, pues que yo recuerde. Seguramente hubo muchos, pero uno se iba desde por la tarde y había como toda una galería de ropa, uno podía estampar camisetas, habían lugares que ponían videoconciertos dentro de la Macarena, era como todo un parche de todo un día y por la noche tocaron estas bandas, Hangar 27, los Hombres de Acero y Kraken. Y yo me acuerdo que, marica, la batería de Kraken salió del piso al... O sea, eso fue alucinante, weón. O sea, fue como que... Era como ver Iron Maiden, pero... Es que Kraken era como eso, ¿no? Como era Maiden, pero la versión de nosotros. Posiblemente, exacto, posiblemente. Sí. Ese fue como el Wembley 86 para mí. Yo tengo un parcero que es Juan Davilla, que yo creo que vos lo conoces también que tocó en Juanita. No, pues también. claro, si Juanita, weón, Juanita era mi banda en los 90, era la banda que yo iba a ver a todos lados. Y él me decía que cuando empezó Kraken, como él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, él decía que ver a Kraken era como, jueputa, tenemos a Iron Maiden, pero la versión de nosotros. Exactamente. Imagine que, le voy a contar otra historia, la primera vez que fui a ver a Juanita Dientes Verdes. En la época del rock alternativo había un boom muy grande por allá en los 90, cuando después de que sale el Nevermind de Nirvana, la cultura popular da una vuelta, un giro musical. Entonces ya hay propuestas más alternativas y ahí nace como todo ese movimiento en Colombia del rock alternativo de los 90, dentro de los cuales habían bandas como Estados Alterados, Juanita Dientes Verdes, Bajo Tierra, etcétera, muchas. Entonces Juanita Dientes Verdes era una banda pues bien particular porque eran para mí como los Nirvana de acá, eran una banda así más desparpajada, toda groncheta. Como un punk más ruidoso, más disonante, no el punk normal, sino más groncheta, pues que un poco lo relacionamos con ese título. Entonces, un amigo, ellos sacan un EP que la carátula es una niña, ¿cierto? Una niña sacando la lengua. Vos tenías ese vinilo, ¿no? Sí, yo tenía ese vinilo, pero espera, yo le cuento la historia. Entonces nosotros éramos pues unos pelados en el colegio. Entonces sale ese disco, no, que una banda que se llama Juanita Dientes Verdes, porque en esa época no era pues como que uno entraba a internet y veía, no, uno le contaban que había una banda, no, marica, esa banda, parce, es un alternativo pesado. Yo le conté a un amigo, es que, parce, me compré el vinilo de Juanita y todos, ¿cómo? Vamos para la casa a escucharlo. Entonces llega el man y pone el vinilo y todos ahí sentados. Y eso empieza. Ta, 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 tan, ta, 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 tan. Entonces dice que, ay, gonorrea, ¿qué es eso? Grabámelo, huevón. Guido. Y entonces, me grabaron ese disco y yo escuchaba ese cassette todo el día. Eran 4 canciones, Pintando Azul, A.E.I.O.U., Plácido Domingo y Eres. Yo escuchaba eso todo el día y eso era así. Yo, uy, parce, eso es un alternativo pesado. Yo me acuerdo mucho que decíamos, no, eso es un alternativo pesado. Cuando es que listo, concierto de Juanita Dientes Verdes en la Macarena. Tocaban otras bandas. Pero usted se acuerda de Juanita. Y lastimosamente no me acuerdo de las otras bandas. Yo me acuerdo, yo fui por sí. Juanita Dientes Verdes. Entonces listo, la Macarena y salen esos manes, huevón, y sale Guido. Es que bueno, no de qué, Medellín, no de qué. Y empiezan a tocar. Y yo era como, puta, ¿qué le pasó a estos manes? Porque yo escuchaba unas canciones. Un mierdero. No era un mierdero. O sea, era como a otra velocidad de lo que yo había escuchado. Y ese huevón saca un aerosol y se pinta de azul en una canción que se llama Pintando Azul. Y se pinta de azul. Y yo, ay, gonorrea, eso me voló la cabeza. Pero yo decía, las canciones que yo escuchaba en el cassette acá sonaban muy diferentes. Entonces como que, ¿qué pasó? Entonces yo llegué a mi casa otra vez, puse el cassette y eso es que, lo tenías a 40 y yo como, a 33. Puta, ¿qué pasó, huevón? Entonces me voy para la casa de mi amigo, dice que, hey, pon el disco otra vez, dice que nada, y llega el papá del amigo, dice que no, pero venga, ustedes que están oyendo ahí. Lo tenía otra revolución. Es que y pues mueve el botecito. Mueve el botoncito, es que, Alexado, reacciona, y yo, ay, gonorrea, ¿qué pasó aquí? O sea,
sea, yo conocía era otra un disco banda. de 45 y lo escuchabas a 33. Exactamente. Entonces una vez que... y yo ya me sabía todo ese disco todo lento. Y yo, uy, es un alternativo todo pesado. Muy charro, huevo. Tremenda historia. O sea, yo a Juanita lo seguí por muchísimos conciertos. De hecho, yo tenía uno que lo quería traer, pero no lo encontré. Yo creí que tenía ese cassette más a la mano. Yo me iba con una grabadora de periodista y yo grababa los conciertos. Y hubo un concierto que se llamó en el Carlos Vieco, de los conciertos que organizaba Antonio Escobar, que se llamaba Un concierto por la vida. Y tocaron Emajú y Juanita Dientes Verdes. Yo me fui para el Carlos Vieco por a las 8 de la mañana. ¿Y grabaste todo? Y grabé todo el audio de ese concierto. Eso era una chimba. Juanita acababa de sacar un disco que se llamaba Plumas de Pato. ¿Y digitalizaste ese cassette? No, tenés que hacerlo, huevón, no, porque pues eso es oro. Ya lo boté. No, hay que buscarlo. Yo creí que lo bien. tenía o me lo iba a traer y no lo encontré. No, yo de Juanita me acuerdo una vez, a mí Mirabai, que es una vocal coach de acá de Medellín, muy tesa. Sí, claro. Que yo traté de recibir clases con ella, pero yo soy muy indisciplinado y me alcanzó a dar como 3 clases. Y me acuerdo que en una de esas clases, estábamos en plena clase y ella tenía prendido el televisor. Cuando ¡pum! Salió Guido en pelota, huevón, ahí. Ajá, altavoz. Eso fue un altavoz, ¿cierto? Sí. En pelota. Guido era tremendo, hasta loco. ahí llegó la clase de vocal con Miraba y nos quedamos jodiendo ese concierto. Te quedaste enamorado ahí de Guido vos y parce, tiramos mucha caja con ese concierto. Bueno, pasemos a los 2000, 2007, un concierto... ¿A vos te gusta Soda Stereo, no? Ve, te voy a contar la historia mía con Soda Stereo. Al principio no era muy fan de Soda Stereo. Pero yo fui a un concierto de Soda Stereo. O sea, a mí me gustó Soda Stereo en un concierto. Eso fue más o menos en el 95 o 96. Yo creo que en el 96, en el estadio. O sea, el Soda Stereo. En el Atanasio. O sea, no fue ni el regreso, ni Me Verás Volver, ni nada. Un concierto normal de la banda. Un concierto de Soda Stereo cuando sacaron Sueño Stereo. Y ese día yo fui con una novia que tenía, que era muy fan de Soda Stereo. A mí casi no me gustaba. A mí me gustaba era el alternativo pesado. Y entonces fuimos a ver a Soda Stereo en ese concierto en el estadio. Y fue brutal, huevón. O sea, ese día yo no me imaginaba que Cerati era un guitarrista tan teso. O sea, yo no le paraba bolas a Soda Stereo. Y ese día salieron esos 3 manes a tocar y eso fue impresionante. Me acuerdo que arrancaron con una canción que se llama Planta, que si la escuchan, esa canción es del Sueño Stereo. Sí. Y esa canción empieza así toda tranquilita, toda larga, y ese man ahí cantando, y de un momento a otro, ¡pum! Mi hueputa, entra toda la banda. Y con ese tema empezaron, y eso fue como que, uy, gonorrea. No, yo te hablaba de Soda porque ellos en 2007, creo que en ese año fue la despedida de ellos, ¿no? Que ellos hicieron un concierto en Lima. Pero yo creo que ese fue el Me Verás Volver, ¿no? Ellos se separaron... Bueno, no me sé las fechas, pero si me decís 2007, creo que eso fue ya Me Verás Volver, la gira que hicieron después de que se separaron. Me Verás Volver, sí, ese concierto como que fue muy emotivo. Claro. Eso fue en Perú. Es como la reunión de Oasis, pues, pero en esa época fue Soda Stereo. Esa noticia ha sido la mejor de este año. ¿Te parece? A mí me gusta mucho Oasis. Sí, tienen canciones muy chimbas. Yo nunca fui pues tan fan. Conozco varias canciones que me parecen muy chimbas. Bueno, ¿qué otro concierto te acordás así ya como para que vayamos cerrando? Marica, acá en Medellín hubo muchos conciertos míticos en los 90. Hubo uno de Neus. Yo me acuerdo, yo estaba en el colegio y la ciudad estaba empapelada con unos afiches que decían Neus presenta orgasmos industriales. ¿Cómo? Marica, y orgasmos alternativo pesado. Industriales. Yo, ¿qué es eso, huevón? Orgasmos industriales. Chau, yo no sé qué. Yo ya conocía a Neus. Yo no me acuerdo si eso fue cuando ya habían sacado, yo creo que ellos no habían sacado el 2000-5, que fue como el disco super top de Neus. Pero yo decía, marica, y eso fue en un lugar, creo que fue en Tiempos Modernos, que era una bodega donde se hacían conciertos en esa época, pero muy histórica. Todo el mundo tocó en Tiempos Modernos. Yo era pues muy peladito y yo me fui para el concierto de Neus a ver orgasmos industriales. Pille pues, parce. ¿Sabe cómo empezó el concierto, Adrián? Neus siempre se caracterizó por tener unas puestas en escena. O sea, Neus era como el... No el Pink Floyd, era como el... Marilyn Manson. Era como el Marilyn Manson. O sea, eso era una puesta en escena ni la hijueputa, porque yo fui a varios conciertos de Neus. Ese se llamaba Orgasmos Industriales. Entonces, pille, pues, yo tengo el concierto, el recuerdo en mi memoria, de que eso era una pantalla gigante. Muy seguramente si uno va a ver eso hoy en un VHS que alguien lo grabó, eso era un hijo de puta video bien chiquitico ahí, pero eso para mí era una pantalla gigante, weón.
Entonces, apagan la luz y ponen una película de porno, parce, a todo volumen, huevón. Y eran, ¿sabes qué se trató? ¿Sabes cuál era la escena que pasaba ahí mientras se montaba Neus? Eran unas vías en embarazo tirando leche por las tetas, huevón. Qué cosa más bizarra, Marica, era huevón. demasiado bizarro. Y uno ahí todo peladito. Es que, oh, my God. O sea, eso estaba más allá de la imaginación de cualquier ser humano en esa época. Orgasmos industriales, tremendo concierto. No, yo me acuerdo de los conciertos que hacía la alcaldía, que era con Mi Río. Se Sí. llamaba así, que era debajo de los puentes. Sí. Me acuerdo Sí, mucho también. uno de Equimosis, que fue debajo de un puente así por toda la regional. Ese yo creo que fue mi primer concierto de pequeñito y me marcó. Pero yo me acuerdo de ese concierto, pero ese fue ya el Equimosis no metalero. Ese ya fue Sí, el ya más comercial. Vea, yo fui a uno de los conciertos épicos de los 90 en Medellín. Fue el lanzamiento de Equimosis de Ciudad Pacífico. Ese concierto fue en La Villa, en la plazoleta de La Villa, gratis. La Villa La Burra. Fue disque acústico. Disque acústico, pero se armó un poco ni el triple, hijo de puta, pues le digo, marica. Además fue como ese salto de Equimosis del metal a lo comercial. a lo que uno más llamaba latino comercial. y que le metían congas. Entonces ahí fue Sin Rencores, Ciudad Pacífico. Eso. Marica, pero eso se llenó hasta las putas tetas, tanto que el piso de la villa, abajo hay unos parqueaderos. Ajá, eso temblado. Y eso la gente empezó a brincar, marica, ese piso hacía así. Ay, madre. Eso era muy... De hecho, Juanes, yo me acuerdo, Juanes era un gordito y peludo. Es que, hey, parce, por favor, suave, que van a tumbar esto, que esto se va a caer. Y nosotros en el pavo, ¿qué va, güey, puta? Vamos con toda. A mí me marcó ese concierto que te digo de Equimosis debajo de un puente con Mi Río y uno de Kraken que fue en el Parque Banderas, en el estadio. Yo me acuerdo muy bien que estaba Henry Borrero de guitarrista. Claro, eso fue Kraken 5, yo creo. Cuando me llevó mi hermano, yo estaba súper pequeño. Cuando yo fui a ese concierto, yo dije, yo quiero hacer lo que hacen estos manes, parce. O sea, quiero ser músico. Y fue por ese concierto que empecé a hacer música. Parce, es que Elkin fue mera inspiración, claro. Casi todos empezamos con Elkin como un referente. Parce, no. Ya vamos llegando al final del capítulo. Recorrimos los conciertos más legendarios, más importantes, que dejaron huella imborrable en el mundo y en Colombia. Así es, viejo. Gracias, Sebas, por acompañarnos y por compartir todo tu conocimiento, por corregirme, por educarme. Todo bien, Adrián. Estuvo divertido. Muchas gracias, parce. A ustedes, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Recuerden seguirnos en todas las redes como @roqueame y roqueame podcast. Tanto que he chimbeado yo con eso y lo dije. Porque mucha gente se equivoca y dice podcast. Compartan el podcast. Recuerden, @roqueame podcast y roqueame. No, hagamos ese final otra vez, güey. Ay, marica, y yo que me gozo a la gente por eso, no, que me puta bruto, güey. Bueno, a ustedes recuerden seguirnos en todas las redes, @roqueame y roqueame podcast.